No hay solución con este gobierno. Venezuela está enfrentando una crisis humanitaria. José Guerra, de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. El colapso de la economía venezolana fue tan terrible que son pocos los analistas políticos que creen que el presidente Maduro continuará su mandato que termina en 2019. ¿Cómo anda la economía en este momento? La economía venezolana está despedazándose en estos momentos y hay una crisis de suministro de alimentos. La inflación está cerca de la hiperinflación y debe llegar a 500% este año. Este año, el PIB nacional debe retroceder cerca de 10%. Como resultado, la pobreza se está empeorando y las condiciones de vida de los ciudadanos venezolanos se está deteriorando rápidamente. En un esfuerzo por conseguir capital para financiar las importaciones y pagar su deuda, el país recortó drásticamente sus reservas de oro. Según el FMI, el Banco Central de Venezuela recortó 16% en el primer trimestre de este año tras una reducción de 24% a finales de 2015. ¿Esa medida será significativa? Sí, el Banco Central está enfrentando una escasez de dinero y gastando sus reservas para conseguir capital y de esa forma financiar las importaciones que cayeron dramáticamente este año y el año pasado. Por otro lado, las reservas internacionales son muy bajas, cerca de $1.000 millones estadounidenses, y ellas no van a resolver el problema como todos esperan. Venezuela seguirá enfrentando esa crisis durante los próximos 3 a 4 meses debido a que no hay ahora suficiente dinero para pagar las importaciones así como la deuda externa. Y finalizando, en este momento Venezuela tiene la tasa de inflación más alta del mundo y está enfrentando una escasez crónica de alimentos y medicinas. ¿Hasta cuándo continuará eso? La crisis va a continuar mientras ese gobierno esté en el poder. El problema ahora no es solamente el presidente, sino también el modelo económico adoptado por él mismo. Nosotros creemos que el llamado socialismo del siglo XXI necesita ser cambiado para que podamos resolver esa crisis humanitaria a la que nos estamos enfrentando. José, muchas gracias por su participación. Eso es todo por hoy, pero sigan conectados a Dukescopy TV para más actualizaciones. Hasta luego.